damos la bienvenida a Andrés Briones, quien es secretario del Gabinete de Economía. Bienvenido, ministro Briones, secretario, del Gabinete de Economía. Quisiéramos conocer en primer lugar y confirmar la información que dio ayer el presidente de la República en cuanto al nombramiento de nuevos ministros. Iván Ontaneda, que ocupa el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, reemplazando a Pablo Campana; Juan Fernando Velasco en Cultura y Montserrat Krimer en la cartera de Educación. Quisiéramos, ante todo, confirmar estos nombres y saber si va a continuar los anuncios con respecto a la aceptación del cuerpo ministerial y de altos funcionarios que presentaron su renuncia. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días. Es para mí un gusto conversar con la comunidad de la SUAY y dar las buenas noticias que como gobierno seguimos desarrollando. Efectivamente, el señor presidente ya el día de ayer comunicó que en la cartera de Industrias y Producción vamos a contar con el apoyo del empresario guayaquileño del sector cacotero, Iván Ontaneda, un referente en el sector de la exportación. Iván se suma al gobierno para dar buenas ideas, refrescar el Ministerio de Comercio Exterior, y yo creo que la convicción de Iván apunta justamente a fortalecer la apertura del mercado, dotar de productividad y ayudar al empresario ecuatoriano a llegar a más mercados con un nivel de productividad. Iván tiene mucha experiencia en la parte exportadora y eso va a ayudar a lo público a grandes rasgos, señor Briones, ¿cuál es la hoja de vida del nuevo ministro? Bueno, Iván Ontaneda ha trabajado toda su vida en el sector cacotero, empresario exportador, conocedor de los mercados internacionales, de las condiciones de acceso, tanto arancelarias como no arancelarias, y eso es lo que necesitamos en esta cartera de Estado. Un ministro que venga, conozca cuáles son las problemáticas de acceso a los mercados internacionales y proponga soluciones que le permitan al productor ecuatoriano exportar sin ningún tipo de traba. Por el lado, Juan Fernando Velasco es un referente. Yo creo que no cabe duda del aporte que va a hacer el Ministerio de la Cultura, por su experiencia, por sus conocimientos, y eso se va a reflejar también en buenos resultados para la ciudadanía. Necesitamos en este país más cultura, y de la mano de Juan Fernando vamos a poder lograrlo y trabajar de manera sostenida todos los planes que de esta cartera se quieren impulsar con el apoyo del presidente de la República. Ingeniero Briones, muy buenos días. Hemos conocido ya públicamente, aunque no todavía de forma oficial, a través de los decretos ejecutivos, el cambio en estos ministerios. Conocemos que todos los secretarios de Estado pusieron su renuncia. Podemos conocer también si es que van a haber más cambios en el Ejecutivo y quizás hacia dónde tenderían estos. Bueno, esta es una potestad del señor presidente de la República. Él todos los años recibe las renuncias de los 24 de mayo de los señores ministros de Estado, y sobre eso él hace una evaluación y toma las decisiones en función de los resultados y lo que él quiere lograr para los próximos años en términos de avances, de logros y de resultados de su gobierno como presidente. Ingeniero Briones, hemos conocido también sobre un acuerdo interinstitucional que da cuenta de nuevos despidos, pues una de las disposiciones de este acuerdo es dar por terminada de forma inmediata todos los contratos ocasionales, nombramientos provisionales y también la anulación de todas las vacantes en el sector público. ¿Cuáles son los alcances de este nuevo acuerdo? Bueno, recuerde que dentro del plan de prosperidad, permítame comentarle que dentro del plan de prosperidad nosotros estamos trabajando en el primer pilar, que tiene que ver con la optimización del Estado. Tomamos un Estado obeso en donde la parte salarial se escapaba de los recursos o de la administración que el Estado podría mantener, y esto es parte justamente de la reducción para lograr un Estado más eficiente. Salve destacar también que las personas que van saliendo del sector público también tienen condiciones en términos de acceso a crédito en la banca pública para poder emprender, y de esta forma ayudarlos también a mejorar sus condiciones una vez que han salido del sector público. En final de cuentas, lo que nosotros queremos como gobierno es desarrollar un Estado eficiente, efectivo, óptimo, que esté en las capacidades coyunturales de poder atender de manera rápida a la ciudadanía, e impactando de manera positiva en el manejo de las finanzas públicas. Al final, dentro de la cartera de Estado de Economía y Finanzas, lo más importante en este momento son las finanzas públicas, y yo creo que el buen manejo nos ha permitido llegar a los organismos multilaterales y reducir de manera significativa el déficit fiscal, que es un tema que no afecta solamente al Ejecutivo, sino afecta a todos los 17 millones de ecuatorianos, porque
de un déficit global de 8.000 millones de dólares, logramos reducir en un tiempo récord de menos de 12 meses a 3.500 millones de dólares. En el primer trimestre de este año hemos también logrado un récord en la reducción del déficit fiscal primario por más de 126 millones de dólares. Y esas son buenas noticias. Sin embargo, ingeniero, dígame. Sin embargo, ingeniero, ¿cuáles son las respuestas que desde el gobierno se estaría dando a este importante número de familias que se quedarían de alguna manera en la indefensión luego de la supresión de sus puestos, de los cargos de trabajo? Porque es que la política pública, mi estimada, es integral. Por un lado estamos hablando de optimización de las finanzas públicas, pero por otro lado también estamos trabajando en la generación de empleo y en la generación de líneas de crédito. Y permítame comentarle que en la generación de empleo, ya el año pasado, en agosto, sacamos la ley de fomento productivo justamente para dotar al sector privado de una herramienta potente que le permita destinar recursos a invertir en nuevas iniciativas, en nuevos sectores y en desarrollos propios de sus compañías locales, con aras a ¿qué? A generar plazas de trabajo que permitan captar todas estas reducciones que en lo público estamos generando. Hay una premisa importante que yo quiero recalcar y comentarles a ustedes y a la audiencia de la provincia de La Suay, que el Estado como generador de empleo no puede tener esa principal responsabilidad. En este momento nosotros estamos haciendo las acciones correctivas para generar un entorno propicio que le dote al sector privado de todas las herramientas para generar empleo de manera sostenida. Estamos haciendo los cambios. Lastimosamente tuvimos un régimen durante 10 años que se empecinó en dirigir la economía y generar empleo de una manera insostenible. En el cambio de modelo lo que estamos generando es las bases y las condiciones que ahora, bajo un programa de ajustes, nos está generando estos desempleos, pero sin embargo en el mediano plazo lo que queremos es que la economía se sustente de manera sólida bajo la creación de empleo desde el sector privado. Ingeniero Briones, quisiéramos aquí una explicación de su parte. Nos da la impresión de que el gobierno del presidente Lenín Moreno se encuentra en una encrucijada, por una parte con estas intenciones de mejorar la situación del empleo, esas figuras distorsionantes del subempleo o del empleo inadecuado. Pero por otra parte está obligado, esto por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, a reducir y sustancialmente el tamaño del sector público. El día de hoy mismo se están haciendo evaluaciones con respecto al cumplimiento de Ecuador en este tema. Se sabe que es deficitario, que no se ha reducido el tamaño del Estado en la medida que se debía, no se ha sacado también el número de empleados públicos que se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional y se están dando pasos para conseguir estas metas. Conocemos de la existencia de un acuerdo interinstitucional. Semplades lo emitió el 24 de junio, hace muy pocos días, y quisiéramos conocer los alcances de este acuerdo, que en la parte pertinente, en su numeral segundo, dice: como parte de este proceso, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente, se finalizará de forma inmediata, observando el procedimiento establecido en la ley, los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales, y se suprimirán las partidas vacantes, incluyendo las que se generen por la terminación de nombramientos provisionales. Esto que se indica en este acuerdo, que es interinstitucional, que involucra a varios ministerios, incluyendo el suyo, el de Economía, quisiéramos conocer qué alcances tiene, pues en forma, diríamos, cotidiana, el gobierno ha venido utilizando estas contrataciones de servicios ocasionales en muchísimas instituciones, incluyendo las universidades. Entonces es importante saber qué alcances tiene este acuerdo, que además es una excitativa y perentoria para varias de las entidades públicas del Ecuador. Bueno, yo creo que aquí hay que puntualizar algo. Aquí no hay un compromiso de por medio con el Fondo Monetario Internacional. Más bien yo le invito a usted a que revise a través de la página web del Ministerio de Finanzas el acuerdo de facilitación extendida, en donde se establecen ya los puntos que nosotros como economía debemos cumplir en función del préstamo de los 4.200 millones de dólares. Saquemos esto de por medio. Aquí no hay un compromiso en donde el Fondo Monetario Internacional
influya e incida en las decisiones que tomamos como gobierno. Pero hay un acuerdo para reducir el tamaño del sector público, ingeniero Briones, pero es que es importante... Una responsabilidad de parte de las autoridades. Es importante dejar claro que hay compromisos en el sentido de reducir el tamaño del Estado, ingeniero Briones, eso es innegable. Entonces, de economía y finanzas, para reducir un Estado donde lastimosamente la carga salarial, burocrática, generaba un gasto corriente en exceso que no se podía mantener. Y usted lo acaba de decir. A ver, en este acuerdo interinstitucional, ¿a quiénes estamos pidiéndole que salgan del Estado? Primero, a personas que tienen contratos ocasionales que bajo una revisión y evaluación no tienen por qué estar en esos puestos de trabajo. Hemos encontrado realidades donde para asumir una función tenemos a 3 o 4 personas que para poder realizarlo solamente se necesita la competencia de una persona. Entonces, cuando tú entras a administrar un Estado o una empresa, no sé si usted sea administrador o las personas de la SUE que me están escuchando son administradores, el concepto de eficiencia es lo que tiene que estimar. No podemos, por el afán de generar empleo bajo ineficiencia, contratar y contratar, porque eso no es sostenible. Sí, ingeniero Briones, está muy bien lo que nos indica, lo que queremos en concreto. Permítame, ingeniero Briones, no sé si me escucha, si no me permite usted preguntarle, esto no es una entrevista. Hacia un modelo donde la empresa privada... Ingeniero Briones, ¿me escucha usted? Parece que tenemos problemas con el retorno, pues no nos escucha el ingeniero Briones. Permítame darle 2 datos. Ingeniero Briones, ¿me escucha? Es que necesito preguntarle. La primera es el índice de confianza empresarial y la segunda es la caída del riesgo país. En materia del índice de confianza empresarial hemos logrado subir 24 puntos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos vendiendo más, que estamos comercializando más, que estamos exportando más y por ende estamos encaminando la economía a garantizar y generar nuevas plazas de trabajo. Ingeniero Briones, si me escucha, por favor. Más de 250 puntos que permite al Parece que tenemos algún problema con el retorno o no quiere escucharnos del ingeniero Briones, no sé. Recursos de inversión en la economía ecuatoriana. Ingeniero Briones, le voy a pedir un favor. No podemos hacer un monólogo, este diálogo, esta entrevista. Le pido, no sé si tiene problemas usted con la señal de retorno, pero le pido escuchar nuestras preguntas y no convertir esto en un monólogo porque de otra manera es difícil conducir la entrevista. En función a lo que usted me está afirmando. Yo creo que aquí hay una afirmación desde mi punto de vista falsa de análisis y criterio técnico en donde se asuma que efectivamente lo que estamos haciendo como gobierno no son imposiciones por parte del Fondo Monetario Internacional, sino más bien es un acuerdo de facilitación. Ya, ¿me escucha, ingeniero Briones? Puedo responder todas las inquietudes y dudas que tengo. Lo que yo le he pedido a usted es que nos dé a conocer los alcances de este acuerdo interinstitucional en el cual se pide básicamente terminar con todos los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales. Esta es una directriz que se lo hace transversalmente a todas las entidades públicas y dice allí, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente. La pregunta es, ¿cuáles son las excepciones a esta normativa de carácter general? Bueno, las excepciones en los términos de aquellos puestos donde efectivamente se necesite mantener a los trabajadores bajo la modalidad que usted me acaba de mencionar, en donde por criterios de eficiencia y de eficacia necesitamos mantener y salvaguardar esos puestos de trabajo para seguir con la gestión hacia la ciudadanía de manera pertinente y oportuna. Y ahora la pregunta es, ¿qué alcance tiene esto? ¿A cuántos empleados públicos se afectaría? ¿Cuántos puestos de trabajo está terminando el gobierno o pretende terminar con este acuerdo interministerial? Bueno, estamos ahorita haciendo ya el análisis y el trabajo cuantitativo con todos los ministerios del ramo para poder ya dar números en donde podamos ya decir a la ciudadanía cuál es el alcance. Pero lo importante aquí es que en función de los números, nosotros vamos como gobierno mucho más allá y estamos trabajando con estas personas que en su momento ya fueron despedidas el año pasado y este año en un programa de emprendimiento y de asistencia técnica y de entrega de incentivos financieros para que puedan emprender. Y colocar también a todas estas personas del sector público que tienen un know-how también importante en las nuevas inversiones y generación de nuevas industrias que se están creando aquí en el país. Ingeniero Briones, también se advierte a través de este mismo decreto, el 001, la eliminación de las unidades zonales y distritales. ¿Esto sería únicamente para SEMPLADES o para todo el sector ejecutivo? Claro, eso es parte de una optimización del tamaño del Estado. O sea, en la evaluación que nosotros generamos en los últimos meses, nos dimos cuenta que lastimosamente teníamos coordinaciones zonales que al final terminaban haciendo el mismo trabajo, y lo que queremos aquí es optimizar y ahorrar
Se aplica para templadas en este momento, pero igual el criterio de evaluación es comenzar a conocer e identificar cuáles coordinaciones zonales no cumplen su rol y al final es un gasto, una inversión innecesaria que termina pasando factura no solamente al Ejecutivo, sino a los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, ingeniero, ¿este decreto es únicamente para las entidades del Ejecutivo? ¿Alcanza también a las instituciones públicas autónomas, a los gobiernos autónomos descentralizados o a las universidades públicas? ¿Hasta dónde llega este decreto? ¿Para quién es? Solamente para las entidades del Ejecutivo. Nosotros como gobierno no tenemos alcance a los gobiernos autónomos porque el GAT se maneja bajo su propio régimen. Solamente esto se aplica bajo el Ejecutivo, los ministerios y secretarías competentes. Para finalizar, ingeniero Briones, coméntenos por favor cómo marcha la otra expectativa que tiene la ciudadanía sobre las reformas laborales, sobre las cuales protestan los trabajadores, tienen sus expectativas los sectores empresariales, pero que se ha venido dilatando ya en un amplio paréntesis que lleva también a temas especulativos porque no se define. Esto intentó ayer ponerlo en agenda la Asamblea, pero una sesión totalmente desordenada en la cual no pudieron tomar un hilo conductor. Sí, yo creo que, como usted muy bien dice, esta dilatación que hemos generado como gobierno a partir de mesas de socialización de manera histórica, nos hemos sentado tanto con los gremios de sindicales de los trabajadores como con los gremios de los empresarios para generar puntos de entendimiento que nos permitan avanzar hacia una reforma integral. Le podría mencionar que lo que en este momento tenemos fuerte y es parte de la reforma es un mecanismo de contratación para facilitar el emprendimiento en el Ecuador. Nosotros somos conscientes que los emprendedores, en este caso son los pequeños, las personas que están en una comunidad rural y que bajo las condiciones contractuales que existen en este momento no pueden garantizar empleo, necesitan este tipo de apoyo. Nos estamos enfocando en ellos para desarrollar un nuevo régimen que permita generar empleo y garantizarlo bajo esquemas que simplifiquen la contratación. En eso estamos trabajando como gobierno. Estamos revisando también las otras modalidades contractuales para hacerlo más simplificado. Estamos evaluando también la pertinencia y permanencia de los contratos de empleo joven, cómo podemos esto expandirlos y replicarlo de manera fuerte para que las empresas a nivel nacional puedan garantizar el primer empleo a personas que salen de universidades y también garantizar el empleo en la zona rural. En eso estamos nosotros ahorita como gobierno. Estamos ya a las expectativas de lo que definan las carteras como de trabajo y como de industrias en estos días, para ya en las próximas semanas, desde el Ejecutivo, liderado por el señor Presidente de la República, se pueda dar ya un anuncio de cuáles serían las condiciones de los nuevos mecanismos que estamos proponiendo dentro de la reforma laboral. Le agradecemos, ingeniero Briones, por habernos atendido. El ingeniero Briones es el secretario del Gabinete de Economía, fue presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, es una persona relacionada también con los sectores productivos, con la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil. Hoy colabora con el gobierno del presidente Moreno.